Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él es digno. Nadie más. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Pero vamos a leer desde el capítulo 4 para entender el contexto de nuestro pasaje. Les pido a aquellos que no han silenciado sus teléfonos celulares que puedan silenciarlos, a los padres que tengan a sus hijos en sumisión y que todos podamos prestar atención a la palabra de nuestro Dios. Leemos y oramos. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Declara la palabra de Dios lo siguiente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí está nuestro texto de hoy, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si quisiéramos tan solo leer esto y cerrarlo y adorar a Dios, fuera suficiente con las verdades que estos capítulos contienen. Oremos. Bendito Dios y Rey del universo, solo te suplico una cosa: destroza nuestros corazones fríos a través de este texto. Derriba la frialdad que hay en nosotros hacia tu evangelio y hacia ti. Y enciende nuestros corazones con el poder y el fuego de tu evangelio. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia contiene varias visiones asombrosas en las que algunos de los hombres de Dios miran al cielo y contemplan la gloria de Dios cuando miran al cielo. Por ejemplo, Jacob vio ángeles que ascendían y descendían con Dios de pie, de arriba hacia abajo, según Génesis capítulo 28. Moisés pidió ver la gloria de Dios en la montaña y se le dio un vistazo de su resplandor crepuscular mientras se escondía en la hendidura de la roca, como lo declara Éxodo 33. Luego, en el libro de los Hechos, después de la ascensión de Cristo, el primer mártir cristiano, Esteban, miró al cielo y vio la gloria de Dios. Pero aunque hemos visto a lo largo de toda la Biblia hombres de Dios a quienes se les permite ver al cielo y ver un poco de la gloria de Dios, aún así la vista más grande, la vista más gloriosa del trono del cielo en todas las Escrituras se mantuvo para el final del canon bíblico en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. La visión más gloriosa que un hijo de Dios puede ver al contemplar, al mirar al cielo, la más gloriosa, la más hermosa, se dejó para el final de la Escritura en Apocalipsis 4 y 5. El amado discípulo de Jesús, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos por su fe, recibió una visión gloriosa del cielo. Una visión que presenta un gran drama, pero que al mismo tiempo nos brinda una gloriosa resolución en medio del conflicto que se encuentra en este drama. Esta visión permite que florezcan profundas emociones en el corazón del apóstol Juan. Y al mismo tiempo esta gloriosa visión trae lo más profundo del corazón de Juan, profundas verdades que lo consuelan. Este inicio de año, quiero recordarles una impactante y eterna verdad que está ligada a mi argumento de hoy. Y el argumento que quiero traerles hoy a través de Apocalipsis 5 es el siguiente: la victoria del Cordero digno trae consuelo y produce adoración. La victoria del Cordero digno trae consuelo y produce adoración. Estudiemos nuestro texto solo con 2 puntos principales. Nuestro primer punto lleva por título la gloriosa victoria del Cordero digno. Y eso lo veremos en los versos 1 al 7. Y mi segundo punto lleva por título los efectos de la victoria del Cordero digno. Y lo veremos en los versos 8 al 14. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto: la gloriosa victoria del Cordero digno.
Esta sección del libro de Apocalipsis nos presenta un drama. Hay una narrativa en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y toda narrativa, todo drama tiene un conflicto. De lo contrario, no sería una trama, no sería una narrativa. Y estos capítulos no son la excepción. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis se nos presenta un conflicto evidente y profundo. Y al mismo tiempo se nos presenta la resolución más gloriosa que un creyente puede escuchar. ¿Cuál es el drama que tenemos frente a nosotros? Bueno, es la historia de la iglesia, pero específicamente es una historia que se lleva a cabo en un escenario que se estableció desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Por eso leímos desde el capítulo 4. A ver, ¿qué tenemos en el capítulo 4? Tenemos a Juan frente a un mar de cristal. Y del otro lado de ese mar de cristal, ¿qué tenemos? A ver si recuerdan. Un trono, así es. ¿Y quién está sentado en ese trono que está del otro lado del mar de cristal? Está Dios. Ese es el escenario donde se desarrolla esta trama. Y lo que vemos alrededor de ese trono, ¿qué es? Tenemos en primer lugar un arco iris, tenemos truenos, tenemos relámpagos, también hay 24 tronos y en esos 24 tronos están sentados 24 ancianos que tienen corona, por lo tanto son reyes. Hay unos seres vivientes con una imagen impresionante que tienen ojos delante y detrás, ¿lo recuerdan? Sumamente aterrador la imagen alrededor del trono. Quizás en nuestra ciudad no suelen contemplarse de una manera tan terrorífica los truenos y relámpagos. Pero en el pueblo donde yo nací, en la costa colombiana, cuando llueve en ese pequeño pueblo, te da terror. Mi papá tiene una casa de 2 plantas y cuando llueve con truenos y relámpagos, tenemos todos que correr a la planta de abajo. Se ilumina la casa de arriba como si hubiésemos encendido fuertes reflectores y el sonido estremece las paredes de la casa. Pues ese es el escenario alrededor del trono, truenos y relámpagos terribles, un mar de cristal que separa a Juan del trono donde se encuentra Dios y unos seres vivientes con una apariencia terrorífica. Además de eso hay llamas de fuego y son los 7 espíritus de Dios. Y es aquí donde aparecen los curiosos y los cazadores de conflictos teológicos para decir, adivinemos quiénes son. Y iniciemos aquí un debate teológico de aquellos que alimentan mi arrogancia. Qué problema con eso. Quizás yo no tengo el tiempo para especificarte quiénes son estos seres vivientes, qué significa cada ojo, cada aspecto, pero una cosa sí yo te puedo decir, que transmite todo este escenario alrededor del trono. Todo esto comunica una sola cosa para Juan. ¿Y saben cuál es? Tú no puedes entrar. Tú no puedes llegar aquí al trono de Dios. Tú no puedes. Recuerda todo lo que está alrededor del trono y Juan está del otro extremo que lo divide un mar de cristal. Tú no puedes. Y ese es el conflicto aquí. Juan no puede pasar. ¿Y qué hay en el trono, en ese trono? Nada más y nada menos que la presencia de Dios. Y yo quiero decirles algo a ustedes. La presencia de Dios es aterradora para pecadores como nosotros. La presencia de Dios puede destruirnos en segundos. Esa era la imposibilidad que atravesó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Una señal de stop todo el tiempo.
No todos tenían acceso a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios lo que produce aquí es terror. Y todo lo que está alrededor de este trono lo que indica es una cosa: Juan, tú no puedes entrar. ¿Se han encontrado con esos letreros de prohibido el paso? Solo personal autorizado. No puedes entrar, Juan. Ese es el escenario. Es allí donde se desarrolla Apocalipsis 5. Y luego comienza nuestra historia en el capítulo 5. Y yo no sé si ustedes han visto ahí las películas. Recuerden que tenemos una narrativa donde el camarógrafo tiene su foco, el lente, en un área específico. En el capítulo 4, ¿dónde está el lente del camarógrafo? Está en el trono. Y es lo que está alrededor. Pero ahora es como si el camarógrafo mueve su cámara y coloca el zoom, su enfoque, en un área específica. ¿Saben cuál es? Ahora el camarógrafo le da zoom y se enfoca en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Y qué hay allí? ¿Qué tiene este que está sentado en el trono en su mano derecha? Tiene un pergamino con sellos. Y esos sellos destacan la importancia del contenido de ese rollo. Y si tiene sellos, nos enseña algo más. Y la audiencia de Juan lo entendía muy bien. Y era que si tenía sellos, implica que esos son los decretos de un rey. ¿Qué tiene ese libro? Todo lo que ese rey ha prometido y todo lo que ese rey ha decretado está allí. Y de manera más específica, como ustedes lo pueden ver, del capítulo 7 de Apocalipsis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, ese libro contiene dos cosas, dos elementos principales. Uno, contiene el juicio de Dios para sus enemigos. Y dos, contiene la salvación completa de su pueblo. Y es precisamente eso, estos dos elementos, el juicio sobre sus enemigos y la salvación completa de sus escogidos, lo que se va a desarrollar desde el capítulo 6 al capítulo 22 del libro de Apocalipsis, nada más. Lo que ustedes tendrán en Apocalipsis 6 al 22 es una sola cosa: el desarrollo de lo que contiene ese libro, que son el juicio de Dios para sus enemigos y la salvación completa de sus escogidos. Leamos los versículos 1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, y ni aun qué, mirarlo. ¿Cuál era el conflicto en el capítulo 4? No puedes pasar, no te puedes acercar al trono. ¿Cuál es el conflicto en la narrativa del capítulo 5? No hay quien abra el libro. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno?, pregunta el ángel. ¿Quién es digno de atravesar este mar de cristal y todo lo que rodea el trono, tomar el libro del que está sentado en el trono y desatar esos sellos? ¿Quién es digno? ¿Quién puede hacerlo? Dice el ángel: no se ha hallado a nadie digno. Y dice Juan, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podría abrir el libro. ¿Y qué es lo que sucede en la vida del apóstol Juan cuando él contempla este conflicto? Según el versículo 4. Y lloraba yo mucho, no poco, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
todo. Todo lo que el libro de Apocalipsis contiene proviene de lo que está en ese libro. ¿Y cuáles son los dos elementos que contiene ese libro? El juicio de Dios para sus enemigos y la salvación completa de sus escogidos. Este libro trata, hermanos, de la manera en la que Dios cumplirá sus propósitos y cómo Él va a vindicarse a sí mismo y a su pueblo. Este libro contiene la consumación de la redención de los escogidos y también contiene el juicio final de los malvados. ¿Por qué Juan llora? ¿Por qué? Porque si no hay quien abra ese libro, no hay redención completa para los elegidos, ni tampoco habrá juicio para los malvados. Si no hay quien abra ese libro, no habrá cielos nuevos ni tierra nueva. No habrá herencia futura. Si no se abre el libro, las cosas no llegarán a su conclusión. Si no se abre ese rollo, no habrá fin para esa persecución que enfrenta el pueblo de Dios. Si no hay quien abra el libro, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay quien abra el libro y no hay redención completa para los escogidos y no habrá juicio para los que han hecho el mal, entonces los cristianos somos los más dignos de conmiseración. Somos los más dignos de lástima. Si realmente el malvado no será condenado y si realmente la redención de los escogidos no será completada, ¿de qué sirve entonces? ¿De qué sirve entonces el cristianismo si ese libro no puede ser abierto? Y quiero decirles algo. La situación en la que se encontraba el apóstol Juan cuando recibe esta visión no era muy alentadora. Juan está en la isla de Patmos exiliado, comenzando por allí. Según los primeros capítulos de este libro, la situación de las iglesias era bastante deprimente. Adicional a eso, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis nos dice que muchos hermanos están muriendo por el evangelio y parece que los enemigos están venciendo. Y adicional a esto, si esto fuera poco, no hay quien abra el libro. No se ha hallado nadie digno de desatar los sellos. Pero en medio de ese llanto profundo de Juan, en medio de esas emociones tan impactadas en las que se encontraban los sentimientos y las emociones de Juan, sucede algo en medio del conflicto. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores. ¿Qué cosa podría consolar al apóstol Juan? Si alguien aparecía y le decía: hey Juan, mira, no llores porque Dios debe mandar a alguien para resolver esto, así que tranquilo. Es lo más probable que eso pase. Juan dice: ¿es probable? No. Ay, sigue llorando Juan. Ya va Juan, vamos a hacer algo. ¿Tú no crees que quizás Dios envía a alguien y así redimir a sus escogidos y librarnos de ello? Y dice Juan: quizás. Pero como decía un siervo de Dios, solo los hechos consuelan. Piensen que tienes a tu hijo en un hospital muy grave, y aquí veo que hay varios que son padres, y estoy seguro que aman muchísimo a sus hijos.
y tienen a sus hijos en el hospital grave y llega alguien y dice, tranquilo, ese seguro se va a poner bien. Oh. ¿Eso consuela? Viene alguien y le dice, mira, quédate tranquilo, deja pasar los días y él se recupera. ¿Eso consuela? Pero ¿qué pasaría si alguien que entró a la habitación del niño junto con el doctor vienen y te dan papel escrito? Los exámenes comprueban que tu hijo va a salir de esta seguro y adicional a esto, mire esta foto, está brincando en la habitación, está bien. ¿Eso consuela? Solo los hechos consuelan. Por eso es que el ángel no trae a Juan una posibilidad. Quizás aparezca alguien que pueda abrir el libro. No, el ángel trae un hecho, una realidad. Y le dice, Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quizás vencerá. ¿Qué dice ahí? Ha vencido. ¿Qué dice ahí? Ha vencido. Es un hecho. Porque solo los hechos consuelan. Juan, no llores. Juan, no llores. Él ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Juan, no hay razones para llorar. Seca tus lágrimas, Juan. Él ya ganó, Él ya venció. Por lo tanto, los juicios de Dios serán desatados y la salvación de los escogidos será completada. Juan, no llores. Cuántas cosas vemos en este mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad. Cuántas. Amados hermanos, pero no olviden que el Cordero ya venció, el león ya venció, porque él dice aquí, el león de la tribu de Judá, haciendo referencia a Génesis 49, donde tenemos a Jacob bendiciendo a sus hijos, pero también dice que él es la raíz de David, haciendo referencia al segundo libro de Samuel 7, Isaías 11, Salmo 2, y todos esos pasajes hacen referencia ¿a quién? Al rey davídico. Juan, no llores. Juan, no llores. No hay razones para llorar. Él ha vencido. En este mundo oscuro y lleno de tinieblas, no olviden que el Cordero ya venció. No olviden que el león ya venció. Esa es la garantía de que un día en este mundo nada será igual. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan está así llorando. Y cuando el ángel le dice, el cordero ha vencido, levanta tu mirada, Juan. Levanta tu mirada. Él está así llorando y él dice que él cuando levantó su mirada y vio, cuando él levanta su rostro, ¿qué ve Juan? A un cordero. Pero volvamos al texto. Y miré y vi que en medio de ¿qué? ¿Se acuerdan del primer conflicto? ¿Cuál era? No podían pasar al trono de Dios. ¿Y dónde está este cordero? En el trono. Problema solucionado. Pero no cualquiera, el que atravesó ese mar de cristal y todo lo que rodeaba ese trono y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, fue este cordero. Y dice Juan, que era un cordero como inmolado. Pero este no es cualquier cordero. No piensen en un corderito inocente que medio te ve y quiere salir corriendo. No. Tiene 7 cuernos. Tiene 7 ojos.
Yo estoy seguro que usted ve un cordero así, diríamos aquí, patica, ¿para qué te quiero? Ni la sombra quedaría. Pero adicional a eso, hay algo peculiar en este cordero. Es un cordero león. ¿Se dieron cuenta? Yo veía la imagen que hizo Ciso y me impactó de una vez. No sé si a ustedes les pasó. La mitad del cordero y la mitad del león juntos allí. Esto es único. Porque el cordero y el león son completamente opuestos. ¿Cierto? Completamente opuestos. Y Jonathan Edwards decía algo con respecto a esto. Jonathan Edwards decía, él propone en este pasaje, que Jesús es presentado como un león cordero, porque Jesús es la mezcla de todas las excelencias posibles. Como decía un siervo de Dios, si usted es poderoso, es posible que no se vea humilde. Y si usted es humilde, es posible que no se vea muy poderoso. Si usted es amoroso, seguramente le cuesta ser firme. ¿Sí o no? Y si usted es firme, es posible que le cueste ser amoroso. Pero ¿saben qué? Jesús es la mezcla perfecta de todas las excelencias. En Jesús pueden estar todas las excelencias de una manera gloriosa, cosa que no sucede en nosotros. Cristo es humilde y poderoso a la vez. Es peligroso como un león y seguro y tierno al mismo tiempo como un cordero. Él es el león al que el hombre más peligroso debe temer y es el cordero al que el niño más tierno puede confiar. Jesús es completo y su victoria también. Su victoria es humilde y a la vez contundente. Por eso Él puede ser al mismo tiempo león y cordero. Todas las excelencias en Él. Pero hay algo con este cordero. Es un cordero, ¿cómo se describe? Como inmolado. Este cordero está lleno de sangre. Este cordero tiene heridas. Alguien lo llamó, este es el cordero de guerra. ¿Por qué está lleno de sangre este cordero? Porque viene de una pelea. Viene de una batalla. Pero según el texto es una batalla que este cordero ha ganado. Él viene de pelear. Este cordero viene de destrozar a todos sus enemigos. Viene de pelear y ha ganado. Juan, deja de llorar. Juan, no llores más. Alguien es digno, uno ha vencido. Juan, no llores. Para de llorar, Juan, no hay razones para llorar. Hay uno que ha sido hallado digno y que ha vencido y que ahora puede abrir los libros y desatar los sellos de Dios. Juan, no llores. Juan, el cordero está como inmolado. Juan, sí es cierto, pero ha salido victorioso. Juan, este cordero como inmolado es capaz de desatar los sellos. Así que Juan, esto garantiza que las promesas de Dios se cumplirán. Así que Juan, no llores. Cristo es el león
de la tribu de Judá que se hizo cordero. Cristo fue hallado digno porque Él fue inmolado, sufriendo el juicio en nuestro lugar, logrando la victoria en nuestro lugar. Y debido a eso, debido a esa obra del Cordero digno, se puede abrir el libro. Qué días tan duros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Una sociedad que llama lo bueno malo y lo malo bueno. Un mundo que quiere atentar constantemente contra el diseño de Dios y la gloria de Dios. Una sociedad que llama a la mentira verdad. Y cuando contemplamos este escenario en nuestro mundo lleno de oscuridad, ¿qué es lo que provoca? Llorar. ¿Qué es lo que provoca cuando vemos la maldad desenfrenada en nuestro mundo? ¿Qué es lo que provoca cuando vemos la maldad desplegada en las leyes de una nación? Provoca llorar, lamentarnos, llorar. Pero como dijo un siervo de Dios, el Evangelio nos da seguridad de que un día todo cambiará porque Dios así lo ha decretado. La gente hoy en día les encanta propagar las malas noticias y en un mundo lleno de oscuridad como en el que vivimos es muy fácil dar a conocer las malas noticias. Y cuando alguien publica o da una mala noticia nunca proveen una solución. Y si la proveen no es efectiva y por eso la maldad en lugar de disminuir se incrementa cada vez más. Pero cuando la Biblia se abre y nos presenta la realidad de las malas noticias, nos presenta soluciones contundentes que van al corazón del problema. Y Dios nos dice, en este mundo lleno de maldad, en el que sufrirás y verás la maldad desplegada de punta a punta, de extremo a extremo, yo he provisto la solución. Ofreciendo a este león que se ha convertido en cordero, que ha sido inmolado y por medio de él ahora se desatará el juicio sobre los malvados y se completará la redención de mis escogidos. La obra del Cordero trae consuelo. Amén. Veamos en último lugar, ya vimos cómo la obra del Cordero digno produce consuelo. Ahora veamos los efectos de la victoria del Cordero digno. Los efectos de la victoria del Cordero digno. ¿Qué produce esta obra tan magistral y tan gloriosa en el mundo y en el corazón de los creyentes? ¿Qué produce? ¿Qué efectos tiene la obra del Cordero digno? Ya vimos que en el corazón de Juan calmó su corazón inquieto, produciendo consuelo. Pero hay algo más que nos dice la Escritura que produce la obra del Cordero digno. Versículos 8 en adelante, declara la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Dónde estaban estos seres vivientes y estos 24 ancianos? Alrededor del trono, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen ellos? Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Qué produce la obra del Cordero inmolado? Produce adoración. Adoración, alabanza, reverencia. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Saben qué es
lo maravilloso de este capítulo? Que este capítulo comienza con llanto. ¿Y cómo termina? Con alegría, con canciones, con alabanza. ¿Ven el efecto que produjo este cambio? ¿Qué fue lo que hizo posible que estos corazones ya no lloraran, que pasaran del lamento a la alegría? ¿Qué fue lo que hizo ese cambio? La obra del Cordero. La obra del Cordero produce adoración. Hermanos, podemos alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el Cordero fue inmolado. Cuando meditamos en la victoria del Cordero, no podemos hacer otra cosa que adorar. Hermanos, por eso comienza el culto con la palabra. En medio del culto, cantos, luego palabra, luego cantos, luego palabra y luego cantos. ¿Por qué? Porque eso es lo que debería producir toda la palabra que se expone desde este púlpito. Debería producir adoración y alabanza en el corazón de la iglesia. Por eso un corazón que vive distante y frío con respecto a la adoración a Dios es una adoración fría y una adoración mecánica. Nos dice una cosa: o tú no eres parte con el Cordero, o tú meditas muy poco o nada en la obra del Cordero. Pero aquel que medita en la obra del Cordero, en lo que ha hecho el Cordero, en lo que ha logrado el Cordero, es imposible que no quiera adorar a Dios, consagrar su vida a Dios y abrir sus labios y cantar a Dios. Es imposible que nuestros labios puedan permanecer quietos cuando meditamos en la gloriosa victoria del Cordero, en lo que ha logrado el Cordero, en los grandes beneficios que tú y yo como pecadores hemos recibido por creer en el Cordero. Es imposible. Dice el verso 9, ¿cómo logró esta victoria? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado, nos has redimido. Y dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este pueblo redimido lo convirtió ahora este Cordero en sacerdotes, mediadores para Dios. Y según este verso 10 nos dice también, como decía mi hermano Rubén Ciso, que reinaremos con Él. Yo no sé en detalles lo que esto pueda representar, pero definitivamente será algo glorioso y único para criaturas redimidas como nosotros, el poder por la eternidad reinar juntamente con nuestro gran Rey. Y esto lo hizo el Cordero. Amado hermano, amada hermana, si tú has creído de todo corazón en este Cordero inmolado, Él te ha hecho un real sacerdocio, te ha concedido un real sacerdocio y un día reinarás con Él. Dios salva a pecadores para unirlos al coro celestial. Un día tú y yo nos uniremos al coro celestial. Uno de mis deseos incumplidos ha sido el no tener una voz para cantar. Pero a mí me encanta cantar. Pero un día me uniré a la perfección con el canto y el coro celestial, porque ya desde ahora, el día que Dios me salvó, me uní a ese coro. Él salva a pecadores para unirlos al coro celestial, para que éstos le adoren por la eternidad. ¿A quién? Aquel que vive por los siglos de los siglos.
Yo no sé si tú entiendes minuciosamente cada elemento simbólico en este capítulo, pero lo que sí yo entiendo es que me invita a adorar cuando yo medito en la obra del Cordero. Hay muchos que les aterra el libro de Apocalipsis. Y creo que esto se debe a esos arrogantes que les encanta la controversia para alimentar su arrogancia, que han hecho que muchos se mantengan a distancia. Pero si Dios a un pueblo afligido y perseguido le da su voluntad en chino, este Dios es malvado. Pero Dios no es así. ¿Verdad que no? Por eso es que Juan no tiene que dedicarse a explicar, y esto significa esto, y esto significa esto, porque su audiencia lo entendía. Además, este es un lenguaje que está en los profetas. Si quieres entender el libro de Apocalipsis, conoce bien los profetas. Él no está usando un lenguaje nuevo. Juan no está tratando de ser original. A veces decimos, me siento atribulado. ¿Qué puedo leer? Léete los Salmos. Me siento atribulado, la carta de Pablo a los Filipenses. Todavía no he escuchado el primero, me siento atribulado, Apocalipsis. Y déjame decirle que es un libro que está lleno de una sola cosa. Victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Eso es el libro de Apocalipsis. Amén. Eso es como en una ocasión, y ustedes ya lo han escuchado, un montón de seminaristas arrogantes se acercaron a un anciano en un parque y le dice, hey, ¿qué estás leyendo? Y el anciano dice, el libro de Apocalipsis. Y los seminaristas, con toda la arrogancia que a veces nos caracteriza, y tú sabes lo que significa el libro de Apocalipsis. Y el anciano dice, sí, claro. Escuche. A ver, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? Y el anciano le dice, que al final nosotros ganamos. Eso es el libro de Apocalipsis. La victoria del Cordero se ha convertido en nuestro mayor consuelo. Y para cerrar, miren esta adoración progresiva. ¿Quiénes comienzan adorando en el verso 9, 8 y 9? ¿Quiénes? Los ancianos. Son los que comienzan adorando. Luego en los versos 11 al 12, ¿quiénes se unen a la adoración? Millares de ángeles. Luego en el versículo 13, ¿quiénes se unen a la adoración? Todas las cosas creadas adoran. Y luego en el versículo 14, ¿quiénes se unen a la adoración? Todas las criaturas adoran. Desde los ancianos, millares de ángeles. Todas las cosas creadas y toda criatura le adora por una gran razón, porque Él es digno. Él es digno. No salgas de aquí sin tener eso claro. Cristo, quien es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él ha vencido. Y gracias a Él ha sido abierto el libro. Y gracias a Él se desatarán y se están desatando los juicios de Dios. Y no solo eso, se completará la redención de sus escogidos. El plan de Dios se cumplirá sí o sí. Así que, ¿vale la pena ser cristiano? Amén. ¿Vale la pena servir al Señor anegadamente y sufrir por su causa? Amén. ¿Vale la pena esperar en su juicio venidero? Amén. ¿Vale la pena esperar por la redención de los escogidos? Amén. Hay muchas razones para dar un amén. Cuando meditamos en la realidad de la victoria del Cordero, no podemos hacer otra cosa que adorar. Recuerden mi argumento. La victoria del Cordero trae consuelo y produce adoración. Para concluir, el mundo se está cayendo a pedazos. Miren a su alrededor y listo. ¿Qué haces
cuando ves al mundo caerse a pedazos? ¿Te lamentas? Deberíamos un poco. Pero, ¿solo te lamentas? ¿Estás adorando al Cordero o solo vives para lamentarte? Hay personas que solo viven para lamentarse. Tú hablas con ellos, cualquier cosa y todo es lamento, 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 lamento. Pudieran escribir el segundo libro de Lamentaciones, solo con una teología quebrada. No hacen más que lamentarse de todo. Pero cuando vemos este mundo caerse a pedazos y experimentamos situaciones como las del apóstol Juan en Patmos, ¿qué haces? ¿Solo eres portador de malas noticias? ¿Qué haces? O ya va. O puede ser que tu caso sea este. Estás tan enfocado, enfocada, lamentándote, que se te ha olvidado adorar. La victoria del Cordero trae consuelo y produce adoración. No mires las noticias con los mismos ojos de la solo lamento con lo que lo mirabas ayer. Él venció, recuerdan, solo los hechos consuelan. Y aquí no hay una probabilidad, el Cordero ya venció. Tú y yo, si eres hijo de Dios, vamos a ver con nuestros propios ojos el juicio de Dios desatándose sobre los malvados, y tú y yo con nuestros propios ojos veremos completada la redención de los escogidos. Pero si tú que estás aquí no has creído en el Cordero, si tú que estás aquí no has puesto tu fe únicamente en el Cordero de Dios que es Jesucristo, tú no serás parte de la redención de los escogidos, sino del juicio de Dios que se desatará sobre ti por vivir a espaldas de Dios. Tu mayor pecado no ha sido fumar o tomar alcohol o decir mentiras. Tu mayor pecado es uno, no creer en el Hijo de Dios. Ese es tu mayor pecado. Sin Él será imposible dejar todo lo demás. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de cambio, Él es la única esperanza para el pecador. El pecador no tiene ninguna otra esperanza sino el Cordero inmolado. Aquel que vive a espaldas de Dios no tiene otra esperanza sino que el Cordero inmolado. Aquel que tiene que lidiar en su corazón con la idolatría, la envidia, los celos, las adicciones, no tiene otra esperanza sino que el Cordero inmolado. No hay otra esperanza, no hay otro en el cual encontrar vida, no hay otro en el cual encontrar salvación, no hay otro a través del cual podamos ser librados del juicio venidero, solo a través del Cordero. A través del Cordero inmolado hay vida, hay salvación, hay redención y somos acercados a lo más precioso del universo, Dios mismo. Tú no necesitas más cosas. Tú no necesitas más personas. Tú necesitas al Cordero inmolado como tuyo. Y eso solo puede ser posible a través del arrepentimiento y la fe. Si crees, serás parte de aquellos hijos de Dios que han sido redimidos y que le adorarán por la eternidad al meditar en su obra gloriosa. Si tu corazón se ha enfriado, medita en la obra del Cordero, porque ella produce consuelo y adoración. Oremos.